Colosenses 3. Despójate, revístete. A despójate del viejo hombre. 1:1-4, el fundamento de la instrucción práctica de Pablo. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Aquí Pablo comienza una sección donde se enfoca en la vida práctica del cristiano, con el claro entendimiento de que una vida cristiana práctica se edifica sobre el fundamento de la verdad teológica. Ya que sabemos que Jesús realmente resucitó de entre los muertos, entonces nuestra identidad con Él se hace real. Es solamente por el hecho de que nosotros hemos resucitado con Cristo que podemos buscar las cosas de arriba. Y la idea de haber resucitado con Cristo se introdujo en Colosenses 2:12, donde Pablo utilizó el bautismo para ilustrar esta realidad espiritual. Ahora, al ver que hemos resucitado con Cristo, ciertos comportamientos son apropiados para nosotros. 2. Los primeros versículos del capítulo 3 sostienen una conexión cercana con los últimos versículos del capítulo 2. Allí el apóstol les recuerda a los colosenses que las regulaciones ascéticas no tienen un valor real para contenerse de los deseos de la carne. El único remedio para las pasiones pecaminosas se encuentra en la experiencia del creyente de la unión con Cristo. Bauden. 3. Debido a que hemos resucitado con Cristo, debemos de actuar de la misma manera que Jesús actuó cuando resucitó. Después de su resurrección, Jesús dejó la tumba. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, ya no vivimos allí. Después de su resurrección, Jesús pasó su tiempo restante ministrando y estando con sus discípulos. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, vivir nuestras vidas para servir y estar unos con otros. Después de su resurrección, Jesús vivió con un poder sobrenatural, con la habilidad de hacer cosas imposibles. Nosotros deberíamos hacer lo mismo con el poder y la facultad del Espíritu Santo. Después de su resurrección, Jesús anhelaba el cielo, sabiendo que pronto ascendería allá. Nosotros deberíamos hacer lo mismo reconociendo que nuestra ciudadanía está en el cielo. 4. Para enfatizarlo aún más, Pablo añadió la frase sentado a la diestra de Dios. Esta frase, particularmente en su alusión al Salmo 110, enfoca su atención en el gobierno soberano que Cristo ahora ejerce. El mandamiento de aspirar a las cosas de arriba es un mandamiento para meditar y reflexionar en la vida de Cristo, y en el hecho de que Él está ahora entronizado como el Señor del mundo. Right. B. Poned la mira en las cosas de arriba. La mejor vida cristiana proviene de las mentes que tienen la mirada en las cosas de arriba. Ellos se dan cuenta de que sus vidas están ahora escondidas con Cristo en Dios, y como Jesús está entronizado en el cielo, los pensamientos y corazones de ellos están conectados en el cielo también. Y el creyente debe de buscar las cosas de arriba. La palabra buscar denota aspiración, deseo y pasión. Para poder buscar estas cosas, la mente debe estar puesta en ellas. Morgan. 2. Ama las cosas de arriba, estúdialas. Deja que tu corazón quede absorto en ellas. Ahora, que te has convertido a Dios, actúa en referencia a las cosas de arriba de la misma forma en que lo hacías en referencia a las cosas terrenales. Clarke. 3. No todas las cosas terrenales son malas, pero algunas sí lo son. Aún aquellas cosas que en sí mismas no causan daño, se convierten en dañinas si se les permite que tomen el lugar que debiera estar reservado para las cosas de arriba. Bauden. C. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La promesa del regreso de Jesús no es solamente que veremos su gloria, sino que también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es la manifestación de los hijos de Dios que se menciona en Romanos 8:19. Y Cristo, vuestra vida. En otro pasaje, Pablo escribió: para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Aquí él muestra que esta idea no era solamente para apóstoles especiales, sino para todos los creyentes. Cristo, vuestra vida. Algunas veces decimos, la música es su vida, o el deporte es su vida, o él vive para su trabajo. Del cristiano se debería de decir,
Jesucristo es su vida. 2. En aquel día todos verán a los santos de Dios por lo que realmente son y no por lo que solamente parecían ser en este mundo. Pablo, el prisionero, un judío excéntrico para los romanos y peor que un traidor gentil para los judíos, será visto como el apóstol Pablo, el siervo del rey. Los colosenses, expaganos insignificantes de un pueblo campesino de tercera categoría, serán vistos en una gloria que, si en estos momentos se apareciera, algunos serían tentados a adorarles. Right. 2, 5-7. Haced morir las cosas que están en contra de Dios y apártense de este mundo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, pues apunta a nuestra identificación con el resucitado y entronizado Señor Jesús mencionado en Colosenses 3, 1, 4. Es debido a que entendemos este hecho, que podemos hacer morir las cosas en nuestra vida que son contrarias a nuestra identidad con Jesús. Y el verbo necrosate, que literalmente significa hacer morir, es una palabra muy fuerte. Sugiere que no debemos simplemente suprimir o controlar actos y actitudes perversas. Debemos de eliminarlos, debemos de exterminar completamente la vieja forma de vivir. Bowden. 2. Nosotros hacemos morir en el sentido de negar estas cosas y considerarlas muertas para nosotros y a nosotros, muertos para ellas. El gratificar cualquier apetito sensual es darle el alimento y el cuidado por los cuales vive, prospera y se activa. Clarke. 3. Es importante listar y nombrar estos pecados como Pablo lo hace en esta sección. Es mucho más fácil caer en un pecado que uno no conoce por nombre, que elegir conscientemente uno cuyo mismo título debería ser repugnante para un cristiano. Right. B. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Cada uno de estos términos se refiere a pecados sexuales. La avaricia es codicia simple, pero insidiosa, y nada menos que idolatría. No hay forma de que Jesús caminara en ninguno de estos pecados, así que si nosotros nos identificamos con Él, tampoco caminaremos en ellos. Y fornicación. La palabra traducida aquí como inmoralidad sexual se refiere a cualquier acto sexual fuera del matrimonio. En el mundo antiguo, como en el moderno, el coito con una prostituta sería un ejemplo específico, y en una cultura pagana, un ejemplo frecuente de esto. Right. 2. Impureza. Un rango más amplio que el de la fornicación. Incluye el mal uso del sexo, pero también se aplica a varias formas de moral pervertida. Bros. 3. Morgan describe 3 maneras en que la avaricia es destructiva. En primer lugar es idolatría, en el sentido de que solo se obtiene cuando el hombre piensa que la vida consiste en las cosas poseídas, en lugar de en una relación justa con Dios. También es un pecado contra los demás, porque para satisfacer el deseo propio, otros son agraviados. Finalmente es autodestructivo, porque estas concepciones y actividades equivocadas siempre reaccionan sobre el alma para su propia ruina. Morgan añade, y sin embargo, ¿qué corte eclesiástica alguna vez ha levantado cargos a algún miembro de la Iglesia por avaricioso? 4. Todo hombre piadoso busca su felicidad en Dios. El hombre avaricioso busca en el dinero aquello que solamente Dios puede dar. Por lo tanto, su avaricia es propiamente idolatría. Clarke. C. Cosas por las cuales. Los pecados mencionados anteriormente son parte de la forma en que el mundo vive y no de la forma en que Jesús vive. Todo cristiano se enfrenta con la pregunta, ¿con quién me identificaré? ¿Con el mundo o con Jesús? D. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estos pecados invitan a la ira de Dios. Ya que el mundo ama este estilo de vida pecaminoso, no pueden venir con humildad a Jesús. Conforme continúan en sus pecados les es añadida condenación. Un pecado es suficiente para mandar a cualquiera al infierno, Deuteronomio 3:10, pero hay aún mayores niveles de condenación, Mateo 23:14. Y, en parte, la ira de Dios viene mientras Dios permite al hombre continuar en su pecaminoso y por lo tanto autodestructivo comportamiento, como en Romanos 1,
24-32. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Estos pecados pueden poner al mundo en rebelión en contra de Dios, pero están en tiempo pasado para el cristiano. Y, en pocas palabras, el cristiano no debe vivir como los hijos de desobediencia. Un verdadero cristiano no puede estar habituado al pecado. 2. Pablo dice que los cristianos alguna vez anduvieron en estos pecados. Es posible, aunque trágico, que estos pecados puedan ocasionalmente marcar la vida de un cristiano, pero estos no deben ser el andar de un cristiano, su forma de vivir. 3. 8-9. Eliminar otros rastros de mundanalidad. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. La lista de pecados que Pablo menciona, ira, enojo y otras, son tenidas por muchos como pecados insignificantes, que los cristianos pueden pasar por alto por su poca peligrosidad. Pero Pablo nos reta a despojarnos del viejo hombre en cada área de nuestras vidas. Y despójate de todos esos viejos hábitos de la misma forma en que te despojarías de la ropa gastada que ya no te queda. Bros. B. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis. Cada uno de estos pecados son cometidos principalmente por lo que decimos. Cuando Pablo llama al creyente a una obediencia más profunda, nos dice que refrenemos nuestra lengua, y también lo dijo Santiago en Santiago 1:26-3, 1:9. Y, sin embargo, también es posible mentir los unos a los otros sin palabras. Es fácil distorsionar la verdad, una alteración en el tono de voz o una mirada elocuente bastarán. También hay silencios que pueden ser tan falsos y engañosos como cualquier palabra. Barclay. Se habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Los pecados más notorios de Colosenses 3:5 son fácilmente vistos como incompatibles con la naturaleza de Jesús. Pero estos pecados, insignificantes, también son incompatibles, así que despójate de estos pecados también. Y, en esta sección, Colosenses 3:5-9, Pablo muestra dos prioridades en la vida cristiana: la moralidad sexual conectada con la actitud correcta hacia las cosas materiales, y el simple hecho de llevarse bien en amor unos con otros. Es fácil para una comunidad cristiana el transigir una por la otra, pero Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, insistió en que ambas tienen una alta prioridad en la práctica cristiana. 2. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos significa que en Jesucristo, los santos de Dios son personas diferentes. Por lo tanto, cuando se siente una marea de pasión o una oleada de ira, se le debe tratar como el intruso alienígena que realmente es, y sacarle de la casa como si no tuviera ningún derecho a estar allí, y mucho menos andar dando órdenes. Wright. Ve, revístete del nuevo hombre. 1:10-11. De la manera que nos despojamos del viejo hombre, debemos de revestirnos del nuevo hombre. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. Y revestido del nuevo, la frase que usó Pablo se usaba comúnmente para el cambio de un conjunto de ropa. Casi podemos ver la imagen de una persona que se quita lo viejo y se reviste con el nuevo hombre en Jesús. B. Se va renovando hasta el conocimiento, debido a que el nuevo hombre es renovado en conocimiento. Este está hambriento de saber lo que Dios dice en su palabra. C. El cual conforme a la imagen del que lo creó, Pablo está claramente aludiendo a Génesis 1:27, donde se dice que Dios creó a Adán a su propia imagen. Sin embargo, ahora que el primer Adán es visto como el viejo hombre, debe ser despojado y descartado, ya que somos creados a la imagen del segundo Adán, Jesucristo. D. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. El nuevo hombre forma parte de una familia, la cual no favorece a ninguna raza, nacionalidad, clase, cultura o etnia. Solo favorece a Jesús, ya que en esta nueva familia Cristo es el todo, y en todos. Y
Esta obra de la nueva creación no solo trata con el hombre viejo y nos da al hombre nuevo modelado según Jesucristo, también rompe las barreras que separan a las personas dentro de la sociedad. Dentro de la nueva creación no importa si una persona es griega o judía o circunciso o incircunciso o un escita o un esclavo ni un hombre libre. Todas esas barreras han sido quebrantadas. 2. Por lo tanto añade al bárbaro escita como un ejemplo extremista. Tic. 3. Todas estas barreras existían en el antiguo mundo romano, y el poder de Dios a través del Evangelio de Jesucristo las rompió todas. Había una barrera especialmente poderosa entre el esclavo y el libre, pero el cristianismo cambió eso. En tiempos de persecución, los esclavos demostraron que podían enfrentar la prueba y sufrir por su fe con tanta valentía como los romanos, nacidos libres. La esclava Blandina y su ama sufrieron la persecución que estalló en contra de las iglesias del Valle del Ródano, en el año 177 después de Cristo, pero fue la esclava la heroína de la persecución, impresionando a amigos y enemigos por igual como un noble atleta en la contienda del martirio. Bros. En la arena de Cartago en el año 202 después de Cristo se creó una profunda impresión en los espectadores cuando una gobernadora, Perpetua, estuvo de pie junto con su esclava Felicitas, ya que ambas mujeres enfrentaron una muerte común por una fe común. Bros. 2, 12 a 17, la vida del nuevo hombre. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, el nuevo hombre es escogido de Dios. Esto significa que Dios ha escogido al cristiano, y lo ha escogido para que sea algo especial en su plan. Escogidos es una palabra que atemoriza a algunos, pero debe de ser tomada como una palabra que da consuelo y que ofrece un destino a cumplir. B. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Cada una de las cualidades mencionadas en este pasaje se expresa en relaciones. Una medida significativa de nuestra vida cristiana se encuentra simplemente en cómo tratamos a las personas y a la calidad de nuestras relaciones con ellas. Y es muy significativo notar que cada una de las cualidades enumeradas tiene que ver con las relaciones personales entre los hombres. No hay mención de virtudes como eficiencia o inteligencia, ni siquiera de diligencia o de afán, o que estas cosas no sean importantes. Pero las grandes virtudes básicas del cristianismo son aquellas que gobiernan las relaciones humanas. Barclay. 2. De entrañable misericordia. Si algo es entrañable, afectuoso, entonces es sensible al tacto. El apóstol quería que sintieran el más mínimo toque de la miseria de otro, y así como sus ropas son puestas sobre sus cuerpos, así su sentimiento más tierno debe estar siempre al alcance de los miserables. Clarke. 3. De benignidad. Los antiguos escritores definían la palabra crestotes como la virtud del hombre cuyo bien del prójimo es tan querido para él como el suyo propio. Es usado también para el vino que ha crecido en madurez con el tiempo y ha perdido su dureza. Es la palabra usada cuando Jesús dijo, mi yugo es fácil. Mateo 11:30. Barclay. 4. Podemos decir que la humildad, la cual no era considerada una virtud entre los griegos de antaño, es el padre de la mansedumbre y de la paciencia. La mansedumbre muestra cómo la humildad afectará mis acciones hacia los demás. No dominaré, manipularé ni coaccionaré para mis propios fines, aun cuando tenga el poder y la habilidad para hacerlo. La paciencia muestra cómo la humildad afectará mis reacciones hacia los demás. No seré impaciente, temperamental, ni lleno de resentimiento hacia las debilidades y pecados de los demás. C.
y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Se nos ha dicho que vivamos perdonándoos unos a otros, según el ejemplo del perdón de Jesús hacia nosotros. Entender la forma en que Jesús nos perdonó siempre nos hará más generosos con el perdón, y nunca menos generosos. Y, cuando consideramos la asombrosa deuda que Jesús nos perdonó, y la comparativa pequeñez de las deudas que otros tienen con nosotros, sería una ingratitud que nosotros no perdonáramos, como en la parábola que Jesús habló en Mateo 18, 21-35, el perdón que ellos han recibido se utiliza para hacer cumplir su deber de perdonar a los demás. Pic. 2. Cuando uno piensa en cómo Cristo te perdonó, esto debería hacernos mucho más generosos con el perdón. Dios contiene su ira por mucho tiempo cuando nosotros pecamos contra Él. Él nos soporta por mucho tiempo, aun cuando le provocamos gravemente. Dios alcanza a personas malas para darles perdón. El hábito del hombre es no reconciliarse si el ofensor es una persona de mal carácter. Dios da el primer paso hacia nosotros con el perdón. El hábito del hombre es reconciliarse solo si la parte ofensora anhela el perdón y da el primer paso. Dios nos perdona sabiendo a menudo que pecaremos otra vez, y a veces de la misma manera. El hábito del hombre es perdonar solo si la parte ofensora promete solemnemente que nunca va a cometer el mismo mal. El perdón de Dios es tan completo y tan glorioso que Él ofrece adopción a los antiguos ofensores. En el hábito del hombre, aun cuando se ofrezca el perdón, no se elevará a la parte ofensora a un lugar de alto estatus ni relación. Dios llevó toda la pena del mal que nosotros hicimos en su contra. En el hábito del hombre, cuando él ha sido ofendido, no perdonará a menos que el ofensor esté de acuerdo en cargar con todo el castigo por el agravio cometido. Dios sigue alcanzando a los hombres a reconciliación aun cuando el hombre le rechaza una y otra vez. En el hábito del hombre, uno no continúa ofreciendo reconciliación si se le ha rechazado una vez. Dios no requiere de un periodo probatorio para que podamos recibir su perdón. En el hábito del hombre, uno no restaurará al ofensor sin que éste haya sido puesto en un periodo de prueba. El perdón de Dios ofrece completa restauración y honor. En el hábito del hombre, sentimos que debemos ser felicitados cuando apenas toleramos a los que pecan contra nosotros. Una vez que perdona, Dios pone su confianza en nosotros y nos invita a trabajar con Él como colaboradores. En el hábito del hombre, uno no se fiará de alguien que le ha hecho daño anteriormente. 3. Supongamos que alguien los hubiera ofendido gravemente y les pidiera perdón, ¿no creen que probablemente le dirían, bueno, sí, te perdono, pero yo no puedo olvidarlo? Ah, queridos amigos, eso es una especie de perdón con una pierna cortada, es un perdón cojo, y no tiene mucho valor. Spurgeon. D. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es la suma de todas las cosas descritas en este pasaje. El amar perfectamente cumple lo que Dios requiere de nosotros en las relaciones. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, sobre todo, por encima de todo, así como la prenda exterior envuelve todo el vestido, así se debe dejar que la caridad o el amor revistan y abarquen el resto. Que esto, por tanto, sea como la prenda superior, que reviste a todo el hombre. Clarke. 2. Todas las virtudes enlistadas en los versículos 12 y 13 son, en el nivel más alto, manifestaciones del amor, pero el amor es más grande que cualquiera de ellas, de hecho, más grande que la combinación de todas ellas. Vaughan. 3. Las otras virtudes, perseguidas sin amor, se distorsionan y desequilibran. Wright. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. El gobierno de la paz de Dios significa que la paz debe caracterizar a la comunidad del pueblo de Dios, y que esa paz es un estándar para discernir la voluntad de Dios. Y el apóstol dice, deja que gobierne. La palabra griega tiene el significado de arbitrar. Siempre que haya un asunto dudoso que decidir, y por un camino su paz pueda verse perturbada, mientras que por otro puede mantenerse, elija las cosas que contribuyen a la paz, ya sea para ustedes mismos o para los demás. Dejemos que la paz de Dios actúe como árbitro.
Meyer. 2. Dejen que la paz de Cristo juzgue, decida y gobierne sus corazones, como el Braveus o juez lo hace en las competencias olímpicas. Cuando un hombre pierde la paz, es una prueba terrible de que ha perdido algo más, que ha cedido al mal y ha contristado al Espíritu de Dios. Clarke. 3. White lo ve en un contexto de una comunidad. La paz aquí no es la paz mental interna e individual que acompaña a una humilde y certera confianza en el amor de Dios, sino que es una paz que caracteriza a la comunidad, el cuerpo, como un todo. F. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El nuevo hombre camina en la palabra de Dios y también le adora junto con otros creyentes. Y mora en vosotros. Aquí parece ver una alusión al Sejiná, o el símbolo de la presencia divina, el cual moraba en el tabernáculo y en el primer templo. Clarke. 2. Salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta variedad sugiere que Dios se deleita en la adoración espontánea y creativa. El énfasis está más en la variedad que en las categorías estrictas. Apenas podemos decir cuál es la diferencia exacta entre estas tres expresiones. Clarke. 3. La palabra de Cristo debe habitar en ellos con tanta riqueza que encuentre expresión espontánea en el canto religioso, en las asambleas cristianas o en el hogar. Pick. G. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. El nuevo hombre vive su vida, toda su vida, para Jesús. Él solamente buscará hacer las cosas que puede hacer en el nombre del Señor Jesús, y perseverará a pesar de la dificultad de hacer tales cosas, sabiendo que las está haciendo en el nombre del Señor Jesús. 3. 18 a 19. La relación del nuevo hombre en el matrimonio. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. A casadas, estad sujetas. La antigua palabra griega traducida como sujetas es esencialmente una palabra tomada prestada de los militares. Literalmente significa el estar sometido en rango. Habla de la forma en que un ejército está organizado entre los niveles del rango, con generales y coroneles y comandantes y capitanes y sargentos y soldados. Hay niveles de rangos, y uno está obligado a respetar a aquellos en un rango mayor. Y sabemos que como persona, un soldado puede ser más inteligente, más talentoso, y una mejor persona que un general. Pero aún así está por debajo del rango del general. Él no está tan sometido al general como persona que como al general por el hecho de ser el general. De la misma manera, la esposa no se somete al esposo porque él se lo merezca. Ella se somete porque él es su esposo. 2. La idea de someterse no tiene nada que ver con que alguien sea más inteligente o mejor o más talentoso. Tiene que ver con una orden designada por Dios. Cualquiera que haya servido en las Fuerzas Armadas sabe que el rango tiene que ver con el orden y la autoridad, no con el valor o la habilidad. Wiersbe. 3. La igualdad de los hombres y las mujeres ante Dios, de la cual Pablo escribió en Gálatas 3:28, no ha sido retractada, pero tampoco significa igualdad de oficio o función. Wright. 4. Por lo tanto, someterse significa que eres parte de un equipo. Si la familia es un equipo, entonces el esposo es el capitán del equipo. La esposa tiene su lugar en relación con el capitán, y los hijos tienen su lugar en relación con el capitán y con la esposa. V. La forma del verbo, hipotaseste, un verbo reflexivo, muestra que la sumisión ha de ser voluntaria. La sumisión de la esposa nunca ha de ser forzada en ella por un esposo exigente. Es el respeto que una esposa amorosa muestra con agrado, consciente de que su hogar, de la misma manera que cualquier otra institución, debe tener una cabeza. Bowden. B. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Esto define el ámbito de la sujeción de la esposa a su propio marido. La Biblia nunca ordena ni recomienda una sumisión general de las mujeres a los hombres. Se ordena únicamente en el ámbito del hogar y de la iglesia. Dios no ordena que los hombres tengan una autoridad exclusiva en las áreas de la política,
los negocios, la educación y otras áreas. C. Como conviene en el Señor, esta es una frase crucial. Esto le da un matiz a todo lo demás que entendemos de este pasaje. Ha habido dos interpretaciones principales erróneas de esta frase, y cada una favorece a cierta posición. Y la interpretación que favorece al esposo dice que como conviene en el Señor significa que una esposa se debe sujetar a su esposo como si él fuera Dios mismo. La idea es, te sometes a Dios en absolutamente todo sin dudarlo, por lo que debes someterte a tu marido de la misma manera absoluta. Esto piensa que como conviene en el Señor define el alcance de la sumisión. Pero esto está mal. Dicho de forma sencilla, en ningún lugar la Escritura dice que una persona deba sujetarse a otra de esa manera. Hay límites para la sujeción que un empleador puede esperar de ti. Hay límites para la sujeción que un gobierno puede esperar de ti. Hay límites para la sujeción que los padres pueden esperar de sus hijos. En ningún lugar las Escrituras enseñan una sumisión incondicional, sin excepción excepto a Dios y solo a Dios. Violar esto es cometer el pecado de idolatría. 2. La interpretación que él favorece a la esposa dice que como conviene en el Señor significa yo me someteré a él siempre y cuando él haga lo que el Señor quiere. Y entonces es el trabajo de la esposa decidir lo que el Señor quiere. Esto piensa que como conviene en el Señor define el límite de la sumisión. Esto también está mal. Es cierto de que hay límites a la sumisión de una esposa, pero cuando la esposa entiende cómo conviene en el Señor de esta manera, entonces se degenera a un caso de me someteré a mi esposo cuando esté de acuerdo con él. Me someteré a él cuando él tome buenas decisiones y las lleve a cabo de una buena manera. Cuando él toma una mala decisión él no está en el Señor, así que yo no me debería de someter a él. No es conveniente hacerlo así. Dicho de una manera sencilla, eso no es sumisión en absoluto. Excepto para aquellos que son solo ariscos y discutidores, todos se sujetan a otros cuando están de acuerdo. Es solo cuando hay un desacuerdo que la sumisión es probada. 3. Como conviene en el Señor no define la extensión de la sumisión de la esposa. No define el límite de la sumisión de la esposa. Define el motivo de la sumisión de la esposa. Esto significa que, casadas, estad sujetas a vuestros maridos porque es una parte de su deber hacia el Señor, porque es una expresión de su sumisión al Señor. Ellas se sujetan simplemente porque es conveniente en el Señor hacerlo. Esto honra a la palabra de Dios y a su orden de autoridad. Es parte de su deber cristiano y discipulado. 4. La frase, en el Señor, indica que la sujeción de la esposa es apropiada no solamente en el orden natural sino también en el orden cristiano. Todo se eleva, entonces, a un nivel nuevo y superior. Vaughan. V. Por lo tanto, como es conveniente en el Señor significa. Para las esposas, la sumisión a sus esposos es parte de su vida cristiana. Cuando una esposa no obedece esta palabra de estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor, no solo se queda corta como esposa. Se corta como seguidora de Jesús. Esto significa que el mandamiento de sujetarse está completamente fuera del reino de mi naturaleza o de mi personalidad. No se espera que las esposas se sujeten porque son del tipo sumiso. Se espera que se sujeten porque es conveniente en el Señor. Esto no tiene nada que ver con la inteligencia del esposo, con sus dones o capacidad. Esto tiene que ver con honrar al Señor Jesucristo. Esto no tiene nada que ver con que tu esposo esté o no en lo correcto o en un caso en particular. Esto tiene que ver con que Jesús está en lo correcto. Esto significa que una mujer debe tener gran cuidado en cómo escoge a su marido. Recuerden, señoritas, esto es lo que Dios requiere de ustedes en el matrimonio. Esta es su expectativa para ustedes. En lugar de buscar a un hombre atractivo, en lugar de buscar a un hombre adinerado, en lugar de buscar a un hombre romántico, es mejor que busquen a un hombre al cual puedan respetar. Como ocurre en toda relación humana, el mandato de someterse no es absoluto. Hay excepciones a este mandamiento de que las esposas deban sujetarse a sus propios maridos. Cuando el esposo le pida a su esposa pecar, ella no se debe sujetar. Cuando el esposo está médicamente incapacitado,
loco o bajo la influencia de sustancias que alteran la mente, la esposa puede no someterse. Cuando el esposo es violento y amenazador, la esposa puede no someterse. Cuando el esposo rompe el vínculo matrimonial por adulterio, la esposa no necesita someterse a que su esposo esté en una relación de adulterio. 7. Si un discípulo estoico preguntara por qué se debe de comportar de cierta manera, su maestro no dudaría en decirle que era conveniente, porque era en conformidad con la naturaleza. Cuando un cristiano convertido hace la misma pregunta, a él se le dijo que tal comportamiento es conveniente en el Señor. Los miembros de la comunidad de creyentes deben vivir por el bien de Cristo. Bruce. De maridos, amad a vuestras mujeres. Las palabras de Pablo a los esposos salvaguardan sus palabras a las esposas. Aunque las esposas deban someterse a sus maridos, nunca excusa a los maridos a actuar como tiranos sobre sus esposas. En lugar de eso, un marido debe amar a su esposa, y la antigua palabra griega traducida aquí como amarla es agape. Y, significativamente, esto impone una obligación a los maridos. En el mundo antiguo, según las costumbres judías, griegas y romanas, todos los poderes y privilegios pertenecían a los maridos con respecto a las esposas, a los padres con respecto a los hijos, a los amos con respecto a los esclavos. No había poderes o privilegios complementarios para las esposas, los hijos o los esclavos. 2. Agapao no denota afecto o una unión romántica. Más bien denota un amor solidario, una actitud mental deliberada que se preocupa por el bienestar de la persona amada. Vaughan. 3. En un sentido estricto, agape no puede ser definido como el amor de Dios. ¿Por qué se dice que los hombres tienen agape hacia el pecado y el mundo? Juan 3:19, 1 Juan 2:15. Pero puede definirse como un amor sacrificado, generoso, absorbente. La palabra tiene poco que ver con emoción. Tiene mucho que ver con negarse a uno mismo por el bien de otro. Es un amor que ama sin cambiar. Es un amor que se entrega a sí mismo, que da sin exigir ni esperar retribución. Es un amor tan grande que puede darse a los desagradables o poco atractivos. Es un amor que ama aún cuando es rechazado. El amor agape da y ama porque quiere, no demanda ni espera pago por el amor dado. Da porque ama, no ama para poder recibir. 4. Podemos leer este pasaje y pensar que Pablo quiso decir, marido, sé amable con tu esposa. O, marido, sé bueno con tu esposa. No hay duda de que para muchos matrimonios esto sería una gran mejora. Pero eso no es de lo que Pablo ha escrito. Lo que él quiere decir es, marido, practica continuamente la abnegación por el bien de tu esposa. V. Por supuesto que este amor agape es el tipo de amor que Jesús tiene por su pueblo y este es el amor que los maridos deberían de imitar hacia sus esposas. Efesios 5:25. Y no seáis ásperos con ellas. La implicación es que quizás la esposa le ha dado al esposo alguna razón para ser áspero. Pablo dice, marido, eso no importa. El marido puede sentirse perfectamente justificado en su actitud y acciones duras o poco amorosas hacia su esposa, pero no está justificado, sin importar cómo haya sido la esposa hacia el esposo. Y agape ama aun cuando hay deficiencias obvias y evidentes, aun cuando el receptor sea indigno del amor. 4. 20-21, la relación entre padres e hijos del nuevo hombre. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Pablo tiene en mente a los hijos que aún están bajo el techo de sus padres y bajo su autoridad. Estos no solamente deben honrar a su padre y a su madre, como en Efesios 6:2, sino que también deben obedecerlos, y obedecerlos en todo. Y, cuando un hijo ha crecido y está fuera de la casa de sus padres, ellos ya no están bajo la misma obligación de obediencia, pero la obligación de honrar a su padre y a su madre permanece. B. Porque esto agrada al Señor. Esta es una de las razones más importantes por las que un hijo debe de obedecer. Cuando un hijo respeta la autoridad de su padre, está respetando el orden de autoridad dado por Dios en otras áreas de la vida. Y esta idea de un orden de autoridad y sumisión a un orden de autoridad son tan importantes para Dios, que son parte de su propio ser. La primera persona de la Santa Trinidad es llamada el Padre.
la segunda persona de la Santa Trinidad es llamada el Hijo. Inherente en esos títulos está una relación de autoridad y sumisión a la autoridad. 2. El Padre ejerce su autoridad sobre el Hijo, y el Hijo se somete a la autoridad del Padre, y esta es la misma naturaleza y forma de ser de Dios. Nuestro fracaso al ejercer la autoridad bíblica y nuestro fracaso al someternos la autoridad bíblica, no solo está mal y es triste, esto peca en contra de la misma naturaleza de Dios. Recuerda 1 Samuel 15:23. ¿Por qué como pecado de adivinación es la rebelión? Sé padres, no exasperéis a vuestros hijos. Los hijos tienen la responsabilidad de obedecer, pero los padres aquí puestos como uno solo en padres tienen la responsabilidad de no exasperar a sus hijos. Los padres pueden exasperar a sus hijos al ser demasiados duros, al ser muy demandantes, al no perdonar, o solamente mostrar ira. Esta dureza puede ser expresada a través de palabras, a través de acciones, o a través de comunicación no verbal. Y, en la mayoría de los problemas de crianza, el padre le echa la culpa al hijo. Es muy fácil de hacer, porque el problema es siempre más evidente en el mal comportamiento del hijo. Pero Pablo nos recuerda sabiamente que el mal comportamiento bien puede ser provocado por el padre. Cuando este es el caso, esto no justifica el mal comportamiento del hijo, pero podría explicar parte de su causa. Es una ordenanza para los padres el hacer todo lo que puedan para no exasperar a sus hijos. 2. Exasperar. Irritar por órdenes exigentes y la perpetua búsqueda de fallas e interferencias solo por interferir. Pic. 3. Los padres, y especialmente los papás, son instados a no irritar a sus hijos al ser irrazonables en sus demandas de manera que sus hijos se desanimen y lleguen a pensar que es inútil tratar de complacer a sus padres. Bruce. 4. La palabra, padres, se puede referir a los padres de ambos sexos, aunque bien puede tener en cuenta la importancia del papel del padre, dentro del orden creado por Dios, en la crianza de los hijos. Right. D. Para que no se desalienten, los hijos que crecen con padres que los exasperan se desalentarán. Ellos no sentirán el amor y el apoyo de sus padres como debe ser, y podrían llegar a creer que todo el mundo está en su contra porque sienten que sus padres están en su contra. Esto nos recuerda lo importante que es sazonar nuestra paternidad con mucha gracia. Tal vez deberíamos ser tan bondadosos, amables, perdonadores y pacientes con nuestros hijos como Dios lo es con nosotros. 5. 3:22-4:1. La relación entre amo y siervo del nuevo hombre. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. A medida que los cristianos se revisten del nuevo hombre, mostrarán una actitud propiamente sumisa hacia sus amos en un contexto moderno, hacia su patrón o supervisor. Y este es otro campo del orden de autoridad de Dios. Los empleados tienen un papel ordenado por Dios de obediencia y sumisión a sus empleadores o supervisores. 2. Se notará que esta sección es mucho más larga que las otras dos, y su duración bien puede deberse a las largas conversaciones que Pablo tuvo con el esclavo fugitivo, Onésimo, a quien más tarde enviaría de regreso a su amo Filemón. Barclay. 3. Más de la mitad de la gente vista en las calles de las grandes ciudades del mundo romano eran esclavos. Y este era el estatus de la mayoría de las personas, profesionales, como maestros y médicos, así como el de los sirvientes y artesanos. Bowden. B. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Siempre estamos tentados a trabajar tan duro como tengamos que hacerlo, pensando que solo tenemos que complacer al hombre. Pero Dios quiere que cada trabajador vea que, en última instancia, trabajan para Él. Por lo tanto, ellos deben hacerlo con corazón sincero, temiendo a Dios. Dios promete recompensar a aquellos que trabajan con ese tipo de corazón.
Y el cristiano que es un trabajador deshonesto, perezoso o poco confiable tiene algo mucho peor con lo que lidiar que solo una reprimenda de su supervisor terrenal. Su supervisor celestial podría preparar una reprimenda también. 2. Aún más culpable es la actitud de los mirarelojes modernos, quienes han sido contratados para servir a su empleador y recibir una remuneración acordada por su labor. Pero los esclavos cristianos o los empleados cristianos de la actualidad tienen el más alto de todos los motivos para el cumplimiento fiel y concienzudo de su deber. Son sobre todo siervos de Cristo, y trabajarán ante todo para agradarle. Bros. 3. La recompensa de la herencia. Uno debería de leer la herencia apropiadamente. La referencia es claramente a la vida de la era por venir. Esto es irónico, ya que en términos terrenales los esclavos no podían heredar propiedades. Right. 4. Porque a Cristo el Señor servís. La fuerza de esta frase inusual. Pablo en ninguna otra parte permite que los títulos de Señor y de Cristo estén juntos sin el nombre de Jesús. También podría resaltarse con una paráfrasis. Así que trabajen para el verdadero amo Cristo. Right. C. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere. Cuando un trabajador cristiano tiene un desempeño pobre en su trabajo, él no debe de esperar una blanda exigencia de su jefe, especialmente si el jefe es cristiano. Ser un cristiano nos hace más responsables, no menos responsables. Y es posible para un siervo infiel el hacer mal y defraudar a su amo en una gran variedad de formas sin ser detectado, pero que todos recuerden lo que aquí se dice: el que hace mal, recibirá por el mal que ha hecho. Dios lo ve y lo castigará por su falta de honestidad y confianza. Clarke. 2. Recibirá, porque no hay acepción de personas. Para los antiguos esclavos cristianos y para los trabajadores cristianos modernos, no hay garantía en la tierra de un trato justo por parte de aquellos para quienes trabajan. Algunas veces acepción de personas significa que los malos trabajadores son injustamente recompensados y que los buenos trabajadores son penalizados o dejados sin recompensa. Pablo asegura tanto a nuestros antiguos hermanos como a nosotros que hay una recompensa y un castigo finales, y con esto no hay acepción de personas. 3. En Efesios 6:9 Pablo se dirige a los amos y les advierte que no hay acepción de personas con Dios. Aquí, le advierte a los siervos que no hay acepción con Dios. En Efesios, los amos no deben de pensar que Dios es influenciado por la posición social. En el actual pasaje, los esclavos no deben de actuar sin escrúpulos solo porque ellos saben que los hombres los tratan como propiedades, de una manera negligente. Bowden. De amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Conforme los cristianos sean revestidos del nuevo hombre, ellos serán justos y rectos hacia aquellos que trabajan para ellos. Es algo terrible para un jefe engañar o maltratar a sus trabajadores, pero mucho peor para un cristiano hacerlo. Y, justo y recto. Esto es incluso más poderoso que una orden para que los amos sean amables o agradables con los esclavos. Uno puede ser amable o agradable con los animales o mascotas, pero solo somos justos y rectos con los seres humanos. Pablo pidió a los amos que hicieran un reconocimiento que socavaría los cimientos mismos de la esclavitud. 2. A lo largo de la historia del cristianismo, ha habido algunos que utilizaron estos pasajes en los que Pablo habla a los esclavos y sus amos para justificar o incluso promover la práctica de la esclavitud. Otros han culpado a estos pasajes por la práctica de la esclavitud. Sin embargo, uno no puede culpar al cristianismo por la esclavitud. Fue una práctica universal que precedió al cristianismo y a la nación judía. En cambio, uno debe ver que la abolición de la esclavitud provino del pueblo y los impulsos cristianos, y no de ninguna otra religión importante y ciertamente no del secularismo. 3. Sin hacer una protesta abierta en contra de la esclavitud, Pablo parece entender que si él podía establecer el punto de que los esclavos eran iguales en el cuerpo de Cristo, seres humanos plenos, con responsabilidades y derechos, que ellos debían ser tratados de una manera justa y recta, entonces con el tiempo toda la estructura de la esclavitud en el Imperio Romano se desmoronaría y así lo hizo.